ese film de Michael Douglas, que las calles de San Francisco, perdón, de Los Ángeles, ¿no? Bueno, esto pareció hoy el mercado financiero, ¿no? Donde no había compradores y también en la economía real, ¿no? Una parálisis total. ¿Así la definís? ¿Parálisis total? Una parálisis total porque las medidas que tomó el Banco Central ayer, las circulares, están escritas en arameo antiguo, es decir, nadie las entiende. Entonces, la de las importaciones, ¿no? La de las importaciones, exactamente, la que te pide que si vas a traer cualquier cosa que necesites para tu proceso productivo, sean piezas, sean insumos, debes tener financiamiento en el exterior. Y para las pymes les da un cupo del 115% de lo que era el año pasado. Bueno, nadie entiende nada, con lo cual los bancos se han paralizado. Cualquier empresa que hoy quería importar un rulemán del exterior, un envoltorio de plástico, que es lo que se necesita para cualquier alimento que cualquiera de nosotros va a comprar al supermercado, bueno, estaban paralizadas. Y esto es lo que provocó esta confusión que tuvimos en el día de hoy. ¿Y el dólar por qué hoy subió de esta manera? Bueno, justamente porque no había dólares para nadie. Porque cualquiera que quería importar cualquier cosa, no había dólares, el Banco Central no los entregaba, los bancos se paralizaron con esta circular, entonces tuvimos un día de congelamiento. Por eso el Banco Central está pudiendo comprar, porque no deja que otro compre, es decir, que no deja que haya dólares para el proceso productivo. Y ante esa escasez, Eduardo, sube el tipo de cambio financiero. Hoy había mucha gente que me decía, quise entrar por la página a comprar $200 no podía. Y no se puede. No podía. Y la gente lo entiende como un cepo. ¿Cómo? ¿Yo no puedo comprar $200? Yo no soy importador. Sí, bueno, esto pasa con esta medida del Banco Central. Como no se sabe, como digo, está escrita de manera muy complicada. Entonces, los bancos frente a una resolución... por las dudas. Por las dudas, lo que ocurre siempre... Yo recomiendo estas resoluciones, que son malas, sacarlas un viernes a la tarde, de manera tal que se le pueda explicar a los bancos durante el fin de semana cómo funciona y que no tengas... Vas a tener 48 horas de congelamiento de esto y después va a ser con cuentagotas. Sí. Ahora... Sobre esto, a ver, la línea del gobierno, dada a los medios de comunicación del gobierno, es de este aumento la culpa la tiene Macri. Bueno, realmente lo que tenemos es un proceso de represión. Lo que está haciendo las medidas de este gobierno son medidas de represión del sector privado, de poder apretar a la demanda. Y yo creo que el enfoque debe ser la represión financiera te lleva, Eduardo, a tener cada vez menos dólares. El Banco Central, hoy, cuando empezó con este proceso de cepo, recontracepo, de más represión, de apretar más al sector privado a ver si ofrece más, cada vez ofrece menos. El camino tiene que ser otro, el camino tiene que ser el del estímulo, el de incentivos, el de aumentar la oferta. Estamos en un momento donde damos un diagnóstico malo, pero también tenemos que dar solución. La solución pasa por tener audacia, creatividad. Pero, por ejemplo, ¿qué debiera hacer hoy el gobierno? Debiera bajar las retenciones a cero de todo aquel que aumente las exportaciones. Imposible, ideológicamente no lo haría nunca. Claro, pero lo que digo, Eduardo, es seamos prácticos. Digamos, no estamos bajando las retenciones actuales. Esto es lo que estamos diciendo. Usted tiene un campo y exportaba 100 toneladas. Bueno, sobre esas 100 toneladas de trigo, de soja, va a pagar lo mismo. Si exporta 110 toneladas, sobre las 10 toneladas nuevas... Paga cero. Paga cero. Vamos a la industria, porque esto también lo tenemos que hacer para la industria. Vamos a los servicios. Si usted es industrial, exporta clavos. Exportaba 100, exporta 110. O la minería. Claro, pero sobre el excedente. De manera tal que no estamos desfinanciando al sector público. Pero digo, estas son las ideas o medidas en particular de política económica que llevan a tener estímulo, incentivos. Puede haber otras y puede haber otros profesionales de la economía que piensen en otras medidas, pero el sentido, el concepto tiene que ser cómo estimulo la oferta. Todas estas medidas, te preguntaba por el resultado. El resultado es la represión económica. La represión lleva cada vez menos oferta. No, pero vos estás pidiendo quizás peras al olmo, vos estás pidiendo medidas económicas, plan económico. Sí. ¿Y este gobierno no lo tiene? No, este gobierno va corriendo por detrás de los acontecimientos, va tapando agujeros. Ve que se les... A ver,
terminó, Eduardo, la temporada de oro en términos de oferta de divisas. Tuvimos los precios internacionales fantásticos. No le podemos echar la culpa al campo, porque al contrario, liquidó un 16% más que el año pasado, prácticamente 16.000 millones de dólares. Y la acumulación de reservas ha sido muy poca, prácticamente menos de un 10%, ¿Y eso un por qué? 5%. ¿Por los barcos que No, tuvo que comprar? sí. Bueno, primero, estamos importando energía, eso es muy importante y eso forma parte de la imprevisión. Ahí sí hay festival de importaciones. Bueno, ahí hay 2.000 millones de dólares. A ver, de los 7.850, que fue la última cifra que tenemos oficial, 2.000 millones de dólares fueron de energía. Y eso es imprevisión, porque como sabés, no se han hecho las obras en tiempo y forma como para... La buena noticia es que tenemos el recurso, la mala es que se ha improvisado y no tenemos las obras físicas como para poder abastecer de gas natural a la Argentina. Y el resto ha sido, como este tipo de medidas, ir viendo que hay pocos dólares y bueno, entonces a ver cómo apretamos más al sector privado. Ahora, me contaban banqueros hoy que en la plaza está lleno de dólares, de pesos. Claro. Inundado de pesos. Bueno, es que el esquema ha sido... Que han crecido los depósitos en pesos de una manera impresionante. Bueno, es que el gobierno se ha recostado en imprimir muchos pesos. Para dar una idea, además, ha habido algunas restricciones del acuerdo que teníamos con el Fondo Monetario que han hecho artilugios monetarios utilizando la plata que dio el fondo para pagarle al fondo y para crear pesos excedentes. Han salido a comprar bonos, Eduardo, para darte una cifra, en los últimos 30 días. Primero en términos de adelantos transitorios, es decir, los pesos que le dieron para financiar al gobierno. 400.000 millones de pesos se usaron para recomprar bonos. Y este artilugio que hicieron con el Fondo Monetario, se emitieron 1 billón, con B larga, no un billón americano, sino 1 millón de millón a la castiza en estos últimos 30 días. Con lo cual está claro que tenemos muchos pesos y el sector público argentino, por falta de confianza, tiene pocos dólares. La capacidad de generar dólares del sector privado está, lo que no está en los estímulos para poder comprar y vender todos los días. ¿Te llamó Cristina en los últimos tiempos? No, tuvimos una charla por WhatsApp hace 2 semanas, 2 lunes. ¿Nunca una charla de 3 horas, 5 horas, no, 2 horas? Tuvimos algunas charlas largas, pero ya hace rato que... Hace rato. O sea, preguntas puntuales, pero preguntas puntuales sobre todo que tienen que ver sobre la marcha de la economía, números específicos. Te detestaba, ¿no? No sé si, ¿verdad? Yo los humores los... Yo lo que veo en retrospectiva es que lo que dijimos en el 2010, cuando dejamos el Banco Central con 50.000 millones de dólares. Cuando Néstor había dicho que estabas atornillado al sillón. Sí, en realidad fuimos a la justicia para decir, señores, si ustedes quieren utilizar los dólares, cambien la ley, que es lo que corresponde en todo país institucional. Por lo de la independencia del banco. Sí, o la institucionalidad, más que en términos de trabajar por las instituciones. La historia lamentablemente me dio la razón. Yo escribí un libro, Eduardo, que fue bestseller, que se llamó Sin Reservas. Y digo, bueno, así el Banco Central, y en el 2015, y quizás una de las razones por las que se perdieron las elecciones, en realidad por la que se impuso primero el cepo cambiario en 2011, fue que empezaron a quedarse sin reservas, con lo cual la historia reivindicó nuestra posición. ¿Te da la sensación que el único camino que tiene el gobierno es una devaluación? No. ¿Un fabregazo? Bueno, a ver... El camino es, como siempre lo hemos comentado, muchas veces por radio, el camino es un plan económico integral, un plan económico de estabilización y crecimiento. Medidas como la que mencionás es solamente postergar la agonía, seguir pateando la pelota para adelante. Algunos que rememoran lo que ocurrió en el 2014 se olvidan que en ese momento el Banco Central ya se venía gastando muchas reservas, recordad, en el 2010 le dejamos 50.000 millones, pero en ese momento el Banco Central tenía, cuando hizo esa devaluación de un 18%, enero del 2014, tenía 28.000 millones de dólares. Hoy tiene menos de 3.000, con lo cual no tenemos ni 15 días de importaciones, con lo cual la situación es diferente. Si vos hoy decidieras mover el tipo de cambio solo, es muy probable que la reacción sea que se mueva el piso y se mueva el techo de la banda. Por eso Pese habla de no esa devaluación brutal,
sino quizás en cuotas, en pequeñas cuotas, Sí, igual como lo está haciendo ahora. Sí, de todas maneras va corriendo detrás de los acontecimientos, porque una devaluación del 4% con una inflación del 5,5%, bueno, lo que va generando es un retraso cambiario. Cuando hay retraso cambiario, lo que tenés es menos excedente comercial, se exporta menos y se importa más, con lo cual se le van acabando los dólares oficiales, que este es el resultado. Sí. Willy. Cuando Martín Guzmán asegura que va a cumplir en tiempo y forma con todos los vencimientos de la deuda en pesos y en dólares, ¿te suena creíble? Mira, yo no creo, Willy, que vayan a reperfilar la deuda en pesos. Este equipo económico, si tiene algún defecto, como hablábamos recién con Eduardo, es que no tiene ningún problema en emitir todo lo que quieran. Por lo tanto, si tienen... Hoy, como sabés, pudieron renovar todos los vencimientos, pero si no pudieran hacerlo, a mi juicio, y esta es una evaluación que hacemos con mi equipo de Fundación Capital, a mi juicio lo que van a hacer es emitir más. Le tocarán la puerta al Banco Central y le van a buscar la vuelta para poder emitir más. Con lo cual, es cierto que se va haciendo una montaña la deuda en pesos, pero a mi juicio no van a reperfilar. Pero más emisión. Es más inflación y más pobreza. Es más inflación, es más brecha cambiaria, es más pobreza, es más desigualdad. Pero bueno, esta es la política lo que eligió el gobierno. Lo que nos tienen acostumbrados. Lo que Willy me pregunta es, ¿qué veo en términos de proceso de toma de decisiones, de cómo está pensando el equipo económico? Claro, en esto porque en septiembre, me saco el sombrero de, si querés, en septiembre te vencen, creo que son 600.000 millones de pesos. Le vence el número que nosotros tenemos es 1 billón de pesos. Pero neto de organismos públicos, decía yo. Claro, exactamente. Hay organismos públicos que te permiten, pero sí serían 600.000. ¿Eso es en septiembre? En septiembre. Hay que emitir 600.000 millones de pesos. Sí. Bueno, es una cifra sin duda complicada. La dinámica que ocurre en estas tensiones de mercado que se van transformando en corridas se van acortando los plazos de financiamiento. Es decir, primero, en lugar de dejarte la licitación desierta, lo que ocurre es que en lugar de tomar papeles a 120, a 180, te van a tomar a 90, después a 60, es decir, los plazos de los contratos o los plazos de las renovaciones se van acotando. Pero si no pudieran satisfacerlo, a mi juicio, van a emitir más y por lo tanto eso va a generar más tensión en la brecha cambiaria y más tensión inflacionaria. ¿Te preocupan las LELIQ? ¿Es una bola de nieve imparable? Me preocupa toda la política económica. Como decir, el centro de la política económica, Eduardo, debe ser terminar con la pobreza y la desigualdad. Dentro de esto tenés una cantidad de distorsiones hoy, distorsiones de precios, mencionábamos recién distorsiones en combustibles, y otra distorsión es la distorsión monetaria. Sí, tenés prácticamente hoy casi 6 billones de pesos en términos de letras del Banco Central que la tasa de interés que están devengando genera un costo de casi 3.2 billones de pesos por año. ¿Y entonces esa bomba? Bueno, eso se va renovando, digamos, lo único, si querés, positivo de esta bomba es que está en manos de los bancos, es decir, está en manos de 10 bancos, con lo cual la salida virtuosa es un programa económico que incremente el crédito del sector privado. Entonces, las LELIQ se empiezan a desarmar, se transforman en pesos, el Banco Central le da pesos y los bancos lo convierten en crédito. Es la manera virtuosa, por supuesto, si esto se sigue acumulando, es un problema que queda para el próximo gobierno. Si te llama Cristina y te llaman de la misma manera que lo llamó a Melconian, ¿vas? Me parece que lo de Carlos es muy valioso y ojalá muchos economistas profesionales, yo también con mi Fundación Capital, he puesto... Él fue con la Mediterránea. Claro, con la trayectoria que tiene la Mediterránea, y él está proponiendo o trabajando en un plan económico. Me parece excelente que economistas profesionales podamos dar una visión no ideológica, una visión práctica, de decir, mire, el problema de la inflación, esta es la manera en que nosotros creemos que hay que resolverlo. Y después discutir, y después, por supuesto, lo que digo, Eduardo, detrás de el mejor economista, el que a vos más te guste... Comentan que la reunión fue a cara de perro.
Bueno, conociéndolo a los dos, y yo hablo bastante también con Carlos, a quien lo respeto y es un gran economista, realmente un gran macroeconomista, no me cabe la menor duda que le habrá dicho lo mismo que te dice a vos o lo mismo que me dice a mí en privado, con lo cual me imagino que habrá habido distintas opiniones. Pero creo que lo importante es discutir cómo se solucionan los problemas. Cómo se solucionan de manera práctica, no ideológica. La inflación no es un problema de ideología, no hay que ser de izquierda o de derecha. La emisión tiene la emisión monetaria, el déficit fiscal, las políticas de ingreso. Esto es lo que funciona en un esquema de estabilización convergente. Entonces, que se discutan, por supuesto, es sin respaldo político. Podés tener el economista que más te guste, no funciona esto. Se necesitan, por eso digo, leyes, y leyes que tengan no solo el apoyo de una persona, por más que sea la vicepresidenta de la República, leyes que tengan un amplio espectro, por lo menos el 50+1 del Congreso, que marquen que Argentina va en una misma dirección. Gracias, Martín. Un placer como siempre. Muchísimas gracias.